Estamos en esta serie tomando sabias decisiones, y si usted llegó un poco atrasado, estamos en el Salmo 100, que va a ser el salmo que nos va a servir de base y de fundamento. En todo caso, la pregunta sería: ¿cómo formamos un corazón agradecido? Y al formar un corazón agradecido, ¿cómo podemos tomar sabias decisiones? Porque un corazón agradecido toma sabias decisiones. Así funciona en el interior del ser humano. Entonces, ¿cómo formamos ese corazón agradecido para que tome sabias decisiones? Este es el punto, mis hermanos, en esta serie que estamos tocando cada uno de los domingos. Usted dirá, pero que no vamos a cantar un poquito más para el Señor. Mira, va a cantar hasta el cansancio en esta mañana, se lo aseguro. Pero vamos a tomar este Salmo 100 y lo vamos a dividir en 4 partes. Y a especie de estaciones, o nos vamos a detener una por una y vamos a reflexionar y vamos a adorar al Señor a través del cántico. Vamos a reflexionar, y la reflexión, recuerda, también es adoración, y vamos a seguir cantándole al Señor. Tenemos que hacer eso. Y en medio de nuestras reflexiones y nuestros cánticos, todos apuntan en la misma dirección: agradecerle al Señor, formar un corazón agradecido, formar un corazón agradecido. Entonces, ¿cómo formamos un corazón agradecido que toma sabias decisiones? Hemos visto en 5 semanas anteriores varias cosas sumamente interesantes, pautas que nos orientan. Sumamos una vez más, y es justamente teniendo un corazón agradecido. No hay otra forma, no hay otra manera de tener un corazón agradecido, donde podemos formar no solo un corazón, sino una mente agradecida que tome sabias decisiones. Venga conmigo al verso 4. Voy a empezar como el cangrejo, de atrás hacia adelante. Versículo 4 del Salmo 100. Mire cómo empieza o cómo continúa diciendo esto el salmista. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice el salmista. ¿Correcto? Ahora, ¿se ha dado cuenta? Lo primero que encontramos, o lo primero que nos encontramos en este versículo, es con un mandato de Dios. Porque Él nos está sugiriendo, entrad, dice. No dice te sugiero que entres, no, dice entrad, está mandando el Señor. ¿Entrad por dónde? Entrad por sus puertas, dice el salmista. Los que somos del Señor, me refiero a los que somos pueblo del Señor, los que somos discípulos del Señor, no podemos ignorar ese mandato, porque ese mandato es un llamado de parte de Dios. Dios nos está llamando a su presencia. Dios nos está llamando para que nosotros, escuche, para que ingresemos, usted y yo, a las residencias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque eso dice la expresión: entrar por sus puertas. No es tus puertas, es las puertas de Él, las puertas de sus atrios, las puertas de su casa, la residencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos está llamando para entrar. Tome conciencia de esto: para entrar a sus residencias. Dios es el que nos llama, usted y yo decidimos. ¿Me escucha? Él nos llama. Nosotros decidimos si entramos o no entramos, o si nos quedamos en la puertita para ver desde afuera. Algunos hacen eso, ¿no? No, yo de acá a la puertita nomás. No, entra. No, acá nomás en la puertita, dice. Desde la puerta. Pero ¿se puede disfrutar todo lo que puede ocurrir en el interior de un recinto desde la puertita nada más? El próximo domingo no entre donde está sentado, quédese en la puertita allá donde están los anfitriones, y de ahí lleve el culto. ¿Qué le parece? No, pues pastor, no es igual. Yo voy a escuchar todo lo que... Pero no, yo quiero estar acá adentro para participar. Claro, ese es el anhelo del corazón. Es lo normal. Dios llama, pero usted y yo decidimos. Podemos estar en cuerpo presente acá, pero en el corazón en la puertita. Y ni siquiera en la puertita, en mi casa. ¿Me están entendiendo, iglesia? O sea, es un llamado de parte del Señor a entrar a sus residencias. Solamente espero que usted, y oro porque usted no decida mal, que usted decida obedecerle al Señor, decida obedecer el mandato de entrar. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. Hay 365 razones para darle gracias a Dios, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene 365 razones. Imagínense cuántas reunidas hay acá. Para ser partícipes desde adentro, no desde la puerta. Para disfrutar la presencia de Él desde adentro, no desde la puerta. Ahora escuche, por favor, entrar a la residencia del Rey vendría a ser una decisión sabia, ¿sí o no?
O sea, no quedarte en la puerta, entrar, eso es una decisión sabia. ¿Quiénes son los que van a entrar, mis hermanos? ¿Quiénes van a entrar, van a cruzar las puertas y van a obedecer el llamado del Señor? Escúcheme, los que van a entrar en primer lugar son los que tienen conciencia de finitud. ¿Les suena eso conocido? Los que tienen conciencia de finitud. ¿Por qué? Porque la vida es tan corta, y si es tan corta, y no importa que algunos orgullosamente lleguen a los 70, 80, pero dice el salmista, ese orgullo les es carga. Llegar a los 80 no es fácil, llegar a los 70 no es sencillo. Y la carga de los años encima, ¿no? Ya no somos los mismos, ya no te mueves igual, ya no tienes la misma fuerza, no tienes la misma capacidad de retención o de atención, y donde quiera que te sientas te duermas, etcétera, etcétera. Ya no responde el cuerpo igual, es toda una carga, ¿no es cierto? Entonces, pero si la vida es tan corta, porque 70, 80 años comparado con la eternidad no es nada, hermanos. Entonces, si la vida es tan corta, entonces debemos aprovechar cada segundo de nuestra existencia para entrar todas las veces que podamos a los atrios del Señor y poder darle gracias a Dios. ¿Quiénes van a entrar? Los que tienen esa conciencia de finitud. ¿Quiénes más van a entrar por sus puertas? Los que han crucificado su carne con Cristo Jesús, porque ya no viven ellos, ya no viven para la voluntad propia, sino viven para la voluntad de aquel que los rescató, Cristo Jesús. Entonces, si la voluntad de Él es que yo entre por sus atrios a su presencia, yo obedezco nada más, pues gustoso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quiénes más van a entrar por sus puertas? Van a entrar los que han hecho de Cristo su mayor tesoro. Entrar en la residencia del Rey es entrar en su presencia misma, es disfrutarlo a Él. En otras palabras, ningún deleite, escuchen hermanos, ningún deleite que el mundo nos ofrezca puede ser mayor que el deleite de estar en la presencia del Señor. Y los que entran por esos atrios entran porque quieren seguir deleitándose en la presencia del Señor. ¿Quiénes más entran por sus puertas? Los que obedecen toda su palabra, no una partecita. Los que obedecen toda su palabra. Este mandato del Salmo 100, versículo 4, es otra parte de la palabra del Señor. Entonces, los que lo conocen, los que han crucificado su carne, los que tienen un sentido de finitud, no tienen ningún problema con el mandato. Esto está en la palabra del Señor, esto es lo que hago. Y lo hago con alegría de corazón. ¿Quiénes más entran por los atrios del Señor? Los que conocen su propio corazón, lo que veíamos el domingo pasado. Los que conocen su propio corazón. Y por eso, porque conocen su corazón, ya lo han entregado el corazón. Porque saben que en el corazón se encuentra lo que más ama a uno. ¿Recuerda eso? En el corazón está lo que más ama a uno. Entonces, para no correr riesgos, mi corazón ya se lo entregué al Señor, y porque se lo he entregado, le pertenece a Él y solamente a Él. He decidido que mi corazón le pertenezca solamente a Cristo. Y por eso, porque le pertenece mi corazón, mis latidos van cronometrados con los latidos de Dios. Entonces, si los latidos del Señor me dice, ven, entra, yo entro. Y yo obedezco gustoso. ¿Por qué? Porque mi corazón quiere estar donde esté Dios. Mi corazón quiere estar donde esté Dios. ¿Cómo dice el salmista que debemos entrar? Capte esto, por favor. Estamos en el versículo 4. No nos hemos movido del versículo 4. Es clarísimo que no podemos entrar a las residencias del Rey con las manos vacías. Por eso empieza diciendo el salmista, entrad por sus puertas, ¿con qué dice? Con acción de gracias en primer lugar. Hay tres cosas que hay que llevar. No se entra con manos vacías. Ese con significa con algo. Entrad por sus puertas en primer lugar con acción de gracias. Leamos bien. No dice dándole gracias, no dice eso. Dice con acción de gracias, ¿no? Y eso significa que la gratitud, hermanos míos, no son solo palabras de cortesía que tenemos que decirle a Dios. No son solo palabritas de cortesía. Es más bien una decisión. Acción, decisión. Acción de gracias es una decisión. Es decir, decido yo de manera personal venir a su presencia, entrar por sus puertas de manera personal para darle gracias al Señor. Vengo en manera personal, no le mando un mail, no le mando un WhatsApp a Dios,
No, vengo a su casa, entro a su presencia porque me manda eso su palabra y entro para darle toda la gratitud que Él merece. Y vengo para decirle al Señor: Señor, aquí estoy en persona para agradecerte, para adorarte. Acciono mi voluntad, y espero que usted lo haga lo mismo en esta mañana. Acciono mi voluntad, tomo la sabia decisión de venir, entrar por tus puertas para traerte a mi persona como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que eres mi culto racional. ¿Estamos de acuerdo con eso, mis hermanos? ¿Sí? Entonces dígale eso al Señor: Señor, acciono mi voluntad en esta mañana. Seguimos en este versículo 4 del Salmo 100. Yo le decía, hay tres cosas que no podemos venir con manos vacías. Hay tres cosas que debemos traerle al Señor al cruzar las puertas de sus atrios. La primera, ¿cuál era? Entrar por sus puertas ¿con qué? Dice, acción de gracias. Lo segundo que debemos traer, dice, por sus atrios, ¿con qué? Dice el salmista. Con alabanza, dice. ¿Correcto? Eso es lo segundo que debemos traer, alabanza. Es decir, no venimos a la casa del rey, mis hermanos, del rey de reyes y señor de señores, para traer reproches. No venimos y le traemos reclamos. No venimos a pedirle algo. No es esa la intención del término. No, venimos para darle gracia a través de nuestras alabanzas. Venimos para darle gracias por la manera que nos ha tratado. Y Él nos ha tratado en estos 365 días del año, nos ha tratado mejor de lo que merecíamos. Piense por favor en eso. Se lo repito. Dios nos ha tratado todo este año mejor de lo que merecíamos ser tratados. Continuamente pecando contra el Señor, afrentándolo, faltando su palabra. ¿Cómo nos ha aguantado tanto el Señor, digo yo? ¿Cómo nos ha tolerado tanto? ¿Quién nos aguantaría así, hermanos? Nos ha tratado mejor de lo que deberíamos ser tratados. Alabanza, ¿sabe qué significa? El término aquí en el hebreo significa manifestar aprecio. Escuche, manifestar aprecio, admiración por el Señor, poniendo de relieve sus cualidades o sus méritos. Y eso es lo que venimos a hacer en esta mañana. ¿Sabe qué significa? Escuche, significa, alabanza significa elogiarlo, enaltecerlo, celebrarlo, ensalzarlo, encomiar, loar, encarecer, aplaudir, exaltar, ponderar. Todo eso se supone que hemos venido a hacer esta mañana. ¿Qué enaltecemos, mis hermanos? ¿Qué encomiamos? ¿Qué loamos? ¿Qué exaltamos? ¿Qué cosa exaltamos? Dice el salmista, su nombre. ¿No? Su nombre, dice, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Y eso es lo tercero con lo que venimos delante del Señor, con acción de gracia, con alabanza, pero también a exaltar su nombre. Y cuando usa el término nombre en la escritura, el nombre de Dios es todo lo que Dios es en esencia. Se refiere a todo lo que Dios es en esencia y a todo lo que Él hace. Por eso dice el salmista, y esto es lo tercero que debemos traer cuando entramos por los atrios del Señor, es bendiciendo su nombre. Bendecid su nombre. Bendecid su nombre. Ahí donde está, levante sus brazos. Empieza a bendecir el nombre del Señor. Seguimos en el Salmo 100, versículo 3. Avanzamos al versículo 3. ¿Cómo más llegamos a tener un corazón o a formar un corazón agradecido para que tome sabias decisiones? Bueno, el salmista nos responde a esa pregunta en el versículo 3 y él dice, reconoced que Jehová es ¿quién? Reconocer que Jehová es ¿quién? Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué más somos? ¿Qué somos? Ovejas de su prado. Todos conmigo. Me gozo en el Señor, ¿no? Ovejas de su prado, dice. Ay, qué interesante lo que dice el salmista aquí, ¿no? Como así vamos formando un corazón agradecido al Señor. Sí, este es el segundo mandato. El primero está en el versículo 4, entrad. El segundo dice reconoced. Tampoco es una sugerencia, es un imperativo. Reconoced, está diciendo el salmista. ¿Qué debemos reconocer de Dios? ¿Qué debemos reconocer de Dios?
3 cosas puntuales, dice el Salmo. La primera está clarísima, ¿no? Dice reconocer que Jehová es ¿quién? Es Dios. Eso significa, debemos reconocer que Él es mi único Dios. Todos en voz alta, Dios, eres mi único Dios. Ahora tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con lo que dice, porque decir que Dios es mi único Dios significa que en tu corazón y en mi corazón no hay ningún vestigio de idolatría. Es decir, no tenemos otros dioses a los cuales amamos. El único Dios en nuestro corazón es el Señor. La formación de un corazón agradecido, mis hermanos, descansa en esta realidad espiritual. Que no hay idolatría en nuestras vidas, que no hay altares paralelos al altar de adoración a Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Si vamos a venirle a dar gracias al Señor, no le damos gracias en este altar y luego nos pasamos a este otro altar llamado dinero, a este otro altar llamado hijos, a este otro altar casa nueva, a este otro altar negocio nuevo. No, tenemos un solo altar donde adoramos. Y solamente tenemos un solo Dios y Señor. Que dentro de lo más profundo de nuestros corazones, mis hermanos, solamente exista ese único altar en el cual reconocemos un solo Dios y un solo Señor. Que hay que reconocer, dice el salmista, primero que tenemos un solo Dios y solo ese Dios adoramos, amén. Lo segundo que dice el salmista, que Él es nuestro creador. Dice, Él nos hizo y no a nosotros, ¿no? A nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos. Usted no se creó, ¿no es cierto? Usted no puede regular cuánto va a vivir o cuánto no. No, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que Él es nuestro creador. Cuando reconocemos que hay un solo Dios, mis hermanos, un solo Señor al que adoramos y al que nos debemos por completo, y que ese Dios decidió, mis hermanos, darnos vida a ti y a mí, es el mismo Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, como dice el salmista. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos admitir con confianza que le pertenecemos a Él. Mi vida le pertenece enteramente a ese Señor. Y si le pertenece enteramente, entonces ¿por qué no le voy a dar gracia? Que Él decidió darme vida, Él decidió formarme en el vientre de mi madre, me cuidó, hizo que diera luz mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Por qué no voy a darle gracias? Él sabe, si yo le pertenezco a Él, Él sabe lo que necesito perfectamente. Y Él nos ha dado prueba de eso a lo largo de todo este año, mis hermanos. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Él sabe exactamente lo que nos conviene. Él sabe cuándo dárnoslo y cuándo quitárnoslo. Porque Él sabe lo que requerimos, no es lo que nosotros queremos. Él me hizo, mis hermanos, Él nos hizo. Nosotros respiramos, vivimos, pensamos, sentimos, existimos, no para nosotros mismos entonces, sino para aquel que nos dio vida. Él es nuestro creador, mis hermanos. Y si vamos a entrar por sus atrios, tenemos que reconocer eso. Es mi único Dios y es mi único creador. No hay otro fuera de Él. Lo tercero que dice el salmista, que debemos identificar del Señor o aceptar que Él es mi pastor. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el salmista, ¿correcto? Debemos terminar por aceptar que Él es mi pastor. Somos parte de su pueblo, somos sus ovejas. Por lo tanto, como ovejas confiamos en el cuidado de nuestro pastor. ¿Confía usted en su pastor? El Señor, me refiero. ¿Confiamos que Él guarda nuestras vidas? ¿Confiamos que Él cuida de nuestras vidas? ¿Confiamos en la protección plena del Señor? Este año, mis hermanos, y este año que nos deja, está terminando, siendo para muchos, probablemente termina siendo un año muy, muy difícil. Gracias a Dios, dele gracias a Dios por este sencillo versículo. Porque si tú y yo reconocemos al Señor como único Dios, único creador y único pastor de nuestras vidas, entonces solamente por eso hemos podido llegar hasta donde hemos llegado en esta mañana. ¿Por qué? Porque el único Dios nos mostró, hermanos, miles de veces a lo largo de este año cuán fiel sigue siendo Él, ¿sí o no? A pesar de nuestras infidelidades, Él siguió siendo fiel. Una y otra vez nos mostró que Él seguía siendo la roca alta a la cual debíamos correr confiadamente en los momentos más complicados, ¿sí o no, hermanos?
una tras otra vez a lo largo de este año nos tuvo que recordar a ti y a mí más de 1000 veces que todo está en sus manos, que nuestra vida está en sus manos. Lo bueno y lo no tan bueno que ha hecho llegar a nuestras vidas, todo viene de Él y Él sabe por qué. Una y otra vez a lo largo de este año nos recordó que como creador nuestro siempre, escuche, siempre supo lo que tú y yo necesitábamos. Y nos dio no lo que nosotros queríamos o pedíamos, nos dio lo que justamente necesitábamos. El buen pastor, mis hermanos, sigue siendo el buen pastor a lo largo de este año. Y si fue el buen pastor a lo largo de este año, entonces Él puede seguir siendo el buen pastor para el año que viene. Estamos en el Salmo 100. Ya vimos el versículo 4, ya vimos el versículo 3, avanzamos al versículo 2. ¿Cómo seguir formando un corazón agradecido para que tome sabias decisiones, mis hermanos? Es una gran pregunta que tenemos que responder, pero no nosotros, la Escritura. ¿Y cómo nos muestra que podemos hacer? Dice el versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo hay que servirle al Señor? Dice. No parece que estuviera tan alegre. ¿Cómo hay que servirle al Señor? Dice. Claro, con alegría. Y venid ante su presencia ¿con qué? Dice. ¿Sabe qué significa aquí este término regocijo? Intenso gozo. Intenso gozo, mis hermanos. ¿Cómo formamos este corazón agradecido? Sirviendo con alegría, dice el salmista. Y este es si te has dado cuenta, el tercer imperativo, el tercer mandato. Primero dijo, entrad. El segundo, versículo 3, reconoced. Y el versículo 2 dice, servid. Tampoco es una sugerencia, dice, servid. Servid. Esto es sencillo, mis hermanos. Usted que está sirviendo en alguna área de la iglesia, que ha servido al Señor durante todo este año, sin contabilizar los años anteriores. Usted que le ha servido al Señor durante este año, ¿es fácil servirle al Señor? Yo imagino que usted ya descubrió que no es fácil servirle con alegría, sobre todo. Porque no es solo servirle por servirle, es servirle con alegría. ¿Cómo conservas tu alegría cuando tienes choques, roces? ¿Cómo conservas tu alegría y le sigues sirviendo al Señor a pesar que encuentras impedimentos, problemas? ¿Cómo le sigues sirviendo al Señor durante 365 días al año, dentro y fuera de la iglesia, y con alegría encima? Parecería que estamos leyendo un imposible. Servir, la palabra acá servir significa trabajar, laborar para otro. Y aquí en este contexto significa obviamente cualquier servicio que realicemos para el Señor, dentro o fuera de la iglesia. ¿Con qué actitud hay que servirle al Señor? Dice Colosenses capítulo 3, vale la pena recordar este versículo. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, incluyendo el servicio, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Aquí está la actitud. Calza, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo hay que servirle al Señor? De corazón, dicen. De corazón. Si hay actitud, motivación correcta en el corazón, entonces vamos a seguir sirviéndole al Señor con alegría, como dice el texto. No es sencillo, mis hermanos, sostener esta actitud. No ha sido sencilla sostener esta actitud durante este año. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? Yo soy el primero en decir amén. Sí. No ha sido sencillo servirle. En absoluto. Y sostener una actitud complicada en el trabajo. ¿Cómo sostienes tu actitud de servicio con alegría con un jefe difícil en tu trabajo? ¿Cómo sostienes tu servicio con alegría en la universidad con tus maestros ateos? ¿Cómo la sostienes? ¿Cómo sostienes tu servicio con alegría en tu propio hogar ante tus hijos o tu cónyuge incrédulo y que todo el día están golpeando tu fe? ¿Cómo sigues sirviendo con alegría? ¿Cómo le sigues haciendo bien? Sin embargo, la Biblia nos dice, toma la decisión sabia, toma la decisión correcta en cuanto al servicio hacia mí. Sírveme, dice el Señor, acabamos de leerlo en el verso 2, sírveme con alegría. Pero aclara el Señor, ¿sabes dónde está la fuente de tu sustento para que me sirvas con alegría?
¿Dónde se encuentra eso? Porque si no sería imposible hacerlo. ¿Dónde se halla? Regrese al texto, por favor. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid, ¿dónde? Ante su presencia con regocijo. Sírveme con alegría, dice el Señor. Eso es imposible el Señor. No. Te muestro la fuente. ¿Cuál es el secreto para servirme los 365 días del año con alegría? A pesar de muchas cosas, mi misma presencia. Entra a mi presencia. Entra a mi presencia para sostenerte, para fortalecerte, para volverte a insuflar aliento y para que vuelvas a salir y seguir haciendo lo que se te ha encomendado. Debes venir, hermano, hermana, debes venir a la presencia del Señor, debes vivir en su presencia, debes hacerlo con regocijo, como dice el texto, y como decía hace un instante, regocijo significa con intenso gozo. Te explico esto. Eso significa que si tú te gozas en la presencia del Señor, si tú entras por sus atrios para disfrutarlo al Señor, que es tu máximo tesoro, si te deleitas en su presencia, entonces vas a salir de su presencia y vas a ir lleno de su presencia a tu trabajo, a tu universidad, a tu fábrica, a tu barrio, a tu familia, pero vas a estar cargado con ese intenso gozo del Señor por su presencia y vas a seguir sirviendo con alegría. No escuché ningún amén a eso. Así funciona, pastor. Por supuesto, el texto nos está mostrando que es así. Hermanos, anote esto a los que les gusta tomar notas para revisar y reflexionar más. Sirvamos al Señor, como dice el salmista, con alegría. ¿Por qué? Escúchame, porque los verdaderos adoradores, los auténticos adoradores no solamente cantan en las iglesias, sino sirven en las iglesias y sirven al Señor fuera de las iglesias. ¿Me entendieron, cantores del Señor? Porque les encanta cantar acá, ¿no? Pero los verdaderos adoradores no solo cantan, sirven también. ¿Correcto? Cuando venimos a su presencia, nuestra fe caída o decaída, mis hermanos, vuelve a hallar fuerzas en Él. Nuestra mente, cuando entramos a su presencia, nuestra mente vuelve a tomar fuerza y vuelve a tomar convicción al comprobar en la presencia del Señor cuán grandioso es nuestro Dios. En su presencia podemos ser sostenidos para enfrentar la tentación. En su presencia, mis hermanos, podemos mantenernos en pie en medio de la oscuridad. En su presencia podemos recordar sus promesas que vuelven a darnos esperanza para poder continuar hacia adelante todos los días de nuestra vida. ¿O no es así, mis hermanos? Cierra tus ojos por un instante ahí, por favor. En tu corazón que está adorándole a través de tu escuchar la palabra, que le está cantando, adorándole allí. ¿Sabes por qué dice esto el salmista? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Si el secreto es su presencia, entonces tú puedes confiar, hermano, hermana, tú puedes confiar en que si en algún momento, como ocurrió este año, el próximo año, tu fe vaya a decaer en algo, en alguna medida, debes saber que el Señor va a seguir sosteniéndote. Si va a acechar la tentación el próximo año como te ha acechado a lo largo de este año, tú tienes que tener la convicción de que Él va a seguir sosteniéndote. Amén. ¿Cómo más formamos un corazón agradecido que pueda tomar sabias decisiones? Dice el versículo 5, es el último versículo de este Salmo 100. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo más formamos un corazón agradecido, mis hermanos, para tomar sabias decisiones? Dice el salmista, teniendo esperanza en la segunda venida y en la eternidad futura. Esperamos al Señor que regresa, pero también tenemos que ver la eternidad futura. Mire cómo expresa el salmista esto, porque bueno es Dios. Espero que sean buenas noticias leer esto, porque bueno es Dios para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Decía, espero que leas esto con entusiasmo, estas dos expresiones, para siempre es su misericordia. Eso nos habla de eternidad. Eso nos habla de que jamás se agotará la misericordia del Señor. Y la segunda frase es por todas las generaciones, dice que es su verdad. También nos da a entender extensión, eternidad, es una figura de eternidad. Hermanos, si no existiera la eternidad,
Escuche, si no existiera la eternidad, si la vida, hermanos, se acabaría con nuestra muerte, es decir, si la muerte fuera cancelatoria, no habría nada después de la muerte, absolutamente nada. Hermanos, qué frustrante sería nuestra vida. Realmente qué frustrante y qué triste sería nuestro final. ¿Se ha dado cuenta por qué el salmista nos recuerda que la misericordia de Dios es para siempre? ¿Por qué nos recuerda eso? Es como si Él nos dijera en esta mañana: mira, tú estás disfrutando ahora, 2023, estás disfrutando de esa misericordia del Señor, pero al mismo tiempo la seguirás disfrutando aun cuando todo este mundo haya pasado. No solamente el 2024, escucha, el 2025, el 26, y si el Señor no viene antes, va a seguir, y va a seguir aún cuando pase todo este mundo. Cielo y tierra pasarán, pero jamás pasará la palabra del Señor, jamás pasará su misericordia, jamás pasará la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su misericordia jamás dejará de ser, seguirá intacta durante el resto de la eternidad. Entonces, hermanos, ¿no es maravilloso vivir? Escúcheme, ¿no es maravilloso vivir con esa esperanza? ¿No es maravilloso tener la esperanza de que nuestros sufrimientos presentes no son nada comparables con la eternidad venidera? Vivir el resto de la eternidad en su presencia misericordiosa. ¿No es mejor, mis hermanos, que estar lamentándonos de nuestros momentos difíciles aquí en la tierra? Dígame por favor, iglesia, ¿no es maravilloso vivir en la esperanza de que aunque esta enfermedad termine por matarme, escuche lo que estoy diciendo, a pesar que esta enfermedad termine por matarme al final de mis días, ¿acaso no me espera una eternidad gloriosa y con salud eterna en su presencia? ¿No es bueno vivir con esa esperanza? ¿No es maravilloso tener y vivir con la esperanza de que un día terminarán nuestras angustias y ya no tendremos que sufrir por pensar: hoy no tengo pan para llevar a mi familia? Se acabará la ansiedad de trabajar todos los días y no encontrar incluso trabajo para sustentar a nuestra familia. Y más bien, ¿no es mejor pensar y vivir con la esperanza de que un día estaré sentado a la mesa del Señor con abundancia de manjares por el resto de la eternidad? ¿No es mejor vivir con esa esperanza? ¿No es maravilloso, mis hermanos, vivir con la esperanza de que por fin va a acabar nuestra espera? Estamos hablando, ya viene el Señor. ¿Y cuándo va a venir? Cuando te arrepientas, porque Él es misericordioso. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces llegará el día en que por fin se hará realidad nuestra espera, mis hermanos. Por fin lo veremos cara a cara. Entonces escucharemos la dulce voz del Señor diciéndonos: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, iglesia. ¿No es mejor vivir con esa esperanza? Una vez más, póngase de pie, cierra sus ojos ahí donde está. Levanta su corazón delante de Él. Imagínese que en el siguiente segundo se abrirían los cielos, se escucharía el llamado del Señor y todos nuestros cuerpos fueran transformados. Iríamos al encuentro con Él. En ese instante se acabaría la espera, mis hermanos. Nunca más esperaríamos. Y en una fracción de segundos estaríamos postrados delante de sus pies. Y luego gobernaríamos con Él. Todas las lágrimas que derramamos aquí en la tierra cambiarán. Y serán cambiadas por gozo perpetuo por el resto de la eternidad. Por el resto. Dame un instante, Señor, gracias por todo lo que me has permitido a lo largo de esta mañana. Salgo más que solo gratificado. Sería pensar humanamente si digo que salgo gratificado, Señor, porque no se trató de mí, se trató de ti. Tú eres el que nos sostuvo y el que nos seguirá sosteniendo. Me voy en adoración, Señor, de este lugar, pero permanezco en adoración en tu presencia, Señor, en tu bendita y preciosa presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.